Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mente Abierta. Vamos con cosas relacionadas con Haile Selassie, Preste Juan, Etiopía, y etc. Por aquí tenemos al llamado Preste Juan, un rey sacerdote. Supuestamente aquí vemos unos cruzados de un grabado holandés de 1682, el emperador de Etiopía, conocido como el Preste Juan entre comillas, administrando justicia desde la época medieval. Los europeos habían creído que había una poderosa monarquía cristiana más allá del mundo islámico, liderada por un rey sacerdotal llamado Juan o Preste Juan. Había esperanzas de que este reino pudiera ayudar en las cruzadas y otras acciones militares contra las potencias islámicas. Las teorías de dónde se encontraba este reino fueron objeto de debate. Algunos piensan que estaba en varios lugares de Asia y África. Finalmente, los defensores de esta leyenda decidieron que Etiopía, con su monarquía cristiana, debe ser el reino del Preste Juan. En particular, el relato del viajero italiano Marco Polo de que Etiopía era un magnífico y poderoso reino cristiano convenció a muchos de que esta era la tierra del Preste Juan. Durante siglos, a comienzos del 1300, los europeos prefirieron a una sucesión de emperadores etíopes como el Preste Juan, aunque los emperadores de Etiopía y sus súbditos nunca usaron ese título. El franciscano checo Remedios Prudki preguntó al emperador Iyasu II sobre el título de Preste Juan, entre comillas, en 1751 y escribió que el emperador estaba astonado y me dijo que los reyes de Abisinia nunca habían estado acostumbrados a llamarse por ese nombre. Abisinia es Etiopía. Un grabado de 1682. Bueno, algunas fotos por aquí de este hombre llamado Haile Selassie, que por cierto eran familia numerosa. Primero que nada, aquí lo tenemos con JF Kennedy y Haile Selassie de Etiopía. Tafari Makone, más conocido como Haile Selassie, 1892-1975, hijo de Arras Mekonnen Welde Mikael, el último monarca en ocupar el trono imperial de Etiopía. Ascendió en 1930, en 1936 se exilió en Bath, Inglaterra, a causa de la invasión de las tropas italianas ordenadas por el dictador fascista Benito Mussolini. Volvería a su tierra natal en 1941 tras la expulsión de los italianos con ayuda de las tropas del Imperio Británico. En 1974 fue derrotado por la Junta Militar de la Revolución Etíope encabezada por el teniente coronel Mengistu Haile Mariam, también conocido como Derg. Desapareció un año más tarde en circunstancias no del todo esclarecidas. Esto es historia oficial. Habría que ver por ahí si hay otras tramas. Mientras observemos estas imágenes donde aparece con Kennedy. Otra toma por acá. Aquí tenemos otra vez a Haile Selassie. Ese hombre no tengo idea quién sea. Este hombre me parece que es un sobrino, quizás un hijo, algo así. Me parece curiosa, directamente de la wiki. Aquí hay un guerrero etíope muy similar a los guerreros en Norteamérica, como los cherokees, así de ese estilo. Chequen, un guerrero etíope muy similar. Una reunión. Creo que por ahí puedo distinguir a un personaje que se parece a Fidel Castro. No sé si será ese que está ahí a la izquierda. ¿Será don Fidel Castro? Se parece mucho. Ah, no, es Haile Selassie, ¿no? Se parece. En esta imagen me encargaron que checara el cuadro arriba.
Recuerden que Etiopía estaba vinculada al rey Salomón. ¿Tendrá algo que ver con el rey Salomón y la reina de Saba? Ese cuadro. Una foto del matrimonio emperador Haile Selassie de Etiopía con la emperatriz Menem Addis Ababa, 1940. Con Winston Churchill. Ese Winston Churchill lo encuentro en todos lados, casi en cada tema que investigo aparece referencias. Que por cierto también le está haciendo reverencia, Es aquí donde aparece la reina Isabel. La reina Isabel aquí en Gibr Adarash, el palacio de Menelik, llevando la orden de Salomón alrededor de su cuello, en la cena de estado en su honor dada al emperador Haile Selassie en 1965. Por cierto, cosa curiosa, la bandera de Inglaterra es ni más ni menos que la cruz de San Jorge, este personaje mítico que aparece en muchas culturas, el que derrota al dragón, que curiosamente también está vinculado a la leyenda de la iglesia de San Jorge en Etiopía, que fue construida en una sola pieza, que por cierto San Jorge lo colocaron por ahí en una ilustración etíope como ayudándolos en su guerra contra Italia, una que ganaron por cierto, la segunda perdieron. Aquí hay otra imagen donde la reina Isabel va por ahí muy contenta con el heredero etíope en una carroza. Llegamos al heredero. El príncipe heredero Sera Jacob Amja Selassie es nieto del emperador Haile Selassie e hijo de Amja Selassie del imperio etíope. Su padre fue designado príncipe heredero interino y presunto heredero en 1974 por el emperador Haile Selassie I cerca del final de su reinado. Es considerado jefe de la familia imperial de Etiopía y actualmente vive en Addis Abeba, Etiopía. Año Nuevo Etíope. Esta imagen no sé si fue real o que alguien por ahí comenten. Es Barack Obama con una foto de Haile Selassie, pero me suena una edición, no sé. Con eso que hoy en día es tan fácil hacer ediciones. Año Nuevo Etíope. El 11 de septiembre, los etíopes marcaron el comienzo de un nuevo año. Hoy festejan el Año Nuevo 2015. El año para ellos dura 13 meses. No obstante, el calendario etíope también está 7 años y 8 meses por detrás del calendario occidental, lo que hace que hoy comience el 2015 allí. Esto se debe a que se calcula el año del nacimiento de Jesucristo, entre comillas, de manera diferente a la ortodoxa inglesa, que enmendó su cálculo en el 500 después de Cristo. La iglesia ortodoxa etíope no lo hizo y el conteo es otro hoy. Entonces el año nuevo cae el 11 de septiembre en el calendario occidental o el 12 de septiembre en los años bisiestos, al comienzo de la primavera. Hijos, nietos del emperador Haile Selassie. Hay nietos, nietas de esa época. Si miramos, tenemos muchos de ellos que han nacido del rey Selassie y otros por descendencia de Mesafint, el que dirige el Consejo de la Corona Etíope. Basado en su autoridad y responsabilidad es el príncipe Hermias Sale Selassie. En la foto de la familia real de abajo, en el lado derecho, la primera fila se ve junto a su padre, el príncipe Haile Selassie.
Esta es la fotografía que me comentaba, ¿no? De la reina Isabel inclinándose ante los reyes etíopes. El rey de reyes está en Etiopía, linaje real de Salomón, donde el arca de la alianza. Unir las piezas encontrarás respuestas. Etiopía es el único país africano que nunca fue colonizado. Italia intentó invadir Etiopía o Abisinia, como también se le conocía, en 1895, cuando las potencias europeas estaban dividiendo el continente africano entre ellas, pero sufrió una derrota humillante, Italia, a manos de Etiopía. El país europeo había logrado colonizar la vecina Eritrea. Después de una campaña naviera italiana, compara el puerto de Assab en el Mar Rojo. La confusión que siguió a la muerte en 1889 del emperador etíope Ioannes IV permitió que Italia ocupara las tierras altas a lo largo de la costa. Ioannes es Juan, ¿no? Juan. Curioso que eligió el mismo nombre como Prestor Juan. Hola, están los Beta Israel o Falashas, los cuales fueron perseguidos por la iglesia etíope. En Etiopía está la familia de los descendientes de Salomón, por eso ahí tienen a la reina humillándose ante ellos, lo que quiere decir que los reyes de Etiopía son más poderosos. Y aparece a la foto de Maritreya. Está muy dura esa composición. Septiembre se compone, que es el mes 7, y octubre el octavo. Tienen el mismo calendario hebreo judío. Esta es una de las tantas familias que se ocultan. Ah, por cierto, muy buena esa, David. También Fomenko habla sobre un cierto paralelo que existe entre las historias del rey Salomón y el rey Suleimán el Magnífico. Se habla sobre el Preste Juan, este video que acabo de subir hace poco, donde muestra un poco sobre el mapa de catalán, el mapa del Vanomonte, el mapa de Fra Mauro, y luego de alguna manera volcamos en el tema del Preste Juan y paso un extracto de la entrevista a Andrew Marful. Chequenla por ahí, habla sobre el Preste Juan y sobre cómo es la relación Preste Juan, el Papa en Roma, y cómo la caída del Papa de Roma por el reino italiano, por ahí entre el 1800 y algo, 70 por ahí, hace que en Etiopía el Preste Juan pase a ser el emperador de Etiopía. O sea, cambian el título. Y luego la posterior invasión de Italia a Etiopía marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esto de acuerdo a las investigaciones de Fomenko. También se habla un poco sobre cómo los descendientes directos de la Roma, tras la caída de Constantinopla, ni más ni menos hoy en día estarían depositadas en Inglaterra. Chéquense todos esos datos. Bueno, eso es todo. Déjenme sus comentarios. Suscríbanse, compartan, denle like, activen la campanita. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.